Estás escuchando Warhola, espacio personal y podcast creativo. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Warhola. Y en esta ocasión, pues vamos a hablar de una película que no voy a decir que es vieja, pero sí tiene pues algo de tiempo de haberse estrenado. Cuando esta película salió en 2006, pues yo tenía la nada más y nada menos cantidad de tantos años. Y pues no sé, o sea, tenía mucho tiempo queriendo repasar esta película. Y porque siento que tiene mucho de qué hablar y siento que no se habla tanto de esta película y de esta saga en concreto. Entonces quise darle un espacio en este podcast y pues como pudieron haber visto en el título, como ya se pudieron haber dado una idea, en esta ocasión vamos a estar hablando sobre Casino Royale, una película de 2006 dirigida por Martin Campbell, protagonizada por el mejor James Bond, Daniel Craig. Y pues sí, esta película pues empezó lo que viene siendo la franquicia de James Bond con Daniel Craig, una franquicia con la que yo personalmente crecí y pues le tengo mucho cariño, ¿no? O sea, yo sé que tendría más sentido hablar sobre No Time to Die, esta película que cerró esta saga y que se estrenó el año pasado, pero pues bueno, tuve la oportunidad de ver No Time to Die a inicios de este año y la verdad la película es bastante buena, pero como digo, tenía muchas más ganas de hablar de Casino Royale porque siento que como película introductoria tanto de este nuevo James Bond como de la saga, tiene muchos puntos que se pueden analizar y, y como digo, rara vez se hace, rara vez se habla concretamente de esta saga y de esta película. Entonces creo que, como digo, vale la pena. Y pues nada, en esta ocasión estamos aquí para darle su espacio, ¿no? Eh, Esta película, como su nombre lo dice, adapta la obra de Casino Royale, una historia que de hecho con esta película ya era la tercera adaptación. Esta es la tercera vez que se adapta la historia de Casino Royale en una película de James Bond. Pero, como digo, pues primero que nada creo que es curioso el cómo decidieron adaptar una historia para presentar este nuevo James Bond, siendo esta pues la primera película de Daniel Craig interpretando al famoso espía inglés. Y es muy curioso, como digo, o sea, yo creo que muchas personas hubieran considerado más adecuado irse por una historia completamente nueva o tomarse caso referencias o personajes de películas de sagas anteriores de James Bond. Pero no, decidieron adaptar esta historia. Y me parece una idea curiosa, más que nada. Porque esta película, si bien tiene muchísimas escenas de acción, quiero resaltar, pues por ejemplo, la escena que tenemos de persecución en el aeropuerto de Miami. Una escena que nunca para y dura muchísimo, ¿eh? Es una secuencia de casi 10 15 minutos de, pues de pura persecución. Y de hecho, pues la película abre con una persecución. Y esta persecución en Madagascar, creo que sucede. Siento que tiene mucho todavía que analizar. Y quisiera hablar, primero que nada, concretamente de esta persecución. Y es que, bueno, primero que nada, un saludo a Gala, que me está mensajeando mientras realizo este podcast. Ya me había llamado mientras hice una primera versión. Y esta ya parece ser la oficial. Entonces, un saludo a Gala. Y continúo. Como digo, me parece muy interesante esta secuencia. Y si bien no es la escena inicial de la película, creo que da mucho en contexto la psicología del personaje que estamos conociendo. Y no me acuerdo si lo había leído en algún lado o lo había escuchado, pero en esta secuencia aprendemos mucho de la personalidad de nuestro, bueno, de nuestro James Bond. Porque si bien
la idea en general del personaje de James Bond como espía, como ser arrogante y con un ego enorme, yo creo que es algo que se ha mantenido durante todas las sagas. Pues a final de cuentas, creo que supieron darle más facetas y más tapices, por así decirlo, a este James Bond. En esta persecución que sucede en Madagascar, que también es una secuencia bastante larga, de casi 10 minutos, aprendemos mucho de él, porque para empezar, al fabricante de bombas al que persigue, ni siquiera lo puede alcanzar en cuanto a agilidad, ¿no? O sea, se nos demuestra desde el inicio que este güey, pese a ser un fabricante de bombas, es un cabrón muy rápido, es un cabrón que tiene muchísima agilidad para escalar, para atravesar muchísimas cosas. Y pues nuestro personaje, nuestro protagonista, no se compara en habilidades, al menos en agilidad, a la persona que está pues persiguiendo, ¿no? Vaya. Entonces me parece muy chistoso esto, porque aún así él nunca, pues tanto como se rinde, como demuestra cierta incertidumbre al momento de hacer las cosas, ¿no? O sea, siempre hay una tenacidad por seguirlo persiguiendo, pese a estar en desventaja completa, ¿no? Y es muy interesante esto porque hay muchas partes de esta persecución en la que nuestro James Bond va perdiendo y lleva todas las de perder, pero aún así lo sigue intentando y lo sigue intentando y lo sigue intentando. Y como digo, siento que esta secuencia demuestra mucho, explica mucho a nuestro personaje sin decirnos tal cual como es él. Y justamente con esto, ¿no? Con la tenacidad, con el ser un personaje terco que pese a estar en desventaja y pese a tener todo en contra, sigue tratando de cumplir su misión. Y ya llega un punto en el que es por el puro ego de lograr las cosas, ¿no? Porque ya para el final, bueno, después de que termine esta persecución, nos enteramos que realmente él, para empezar, necesitaba al fabricante vivo y necesitaba, pues, interrogarlo, ¿no? Saber un poquito de quién lo había contratado y cosas de ese estilo, ¿no? Pero, o sea, nuestro James Bond termina en la embajada destruyendo media embajada y matando a este fabricante de bombas, ¿no? Paréntesis, es obvio que esta reseña va a tener spoilers, creo que no cabe la menor duda. Porque para empezar es una película que se estrenó hace 16 años y yo tengo la creencia de que no hay un spoiler si la obra tiene más de 1 o 2 años, ¿sabes? O sea, no puedes spoilear de algo que ya tiene 1 o 2 años de existir. Es imposible. Entonces, una película que tiene 16 años de existir, pues no. O sea, es como si me criticaran por spoilearles el capítulo 5 de Star Wars. Entonces, no. Entonces, como digo, James Bond asesina a este fabricante de bombas por el simple hecho de toda esta persecución, ¿no? Este pequeño enfrentamiento, esta confrontación, que es más que nada algo mental, porque pues, realmente sí se enfrentan durante la persecución, pero nunca hay un diálogo, nunca hay un intercambio de palabras y nunca hay una agresión verbal o un ataque directo a nuestro James Bond, ¿saben? O sea, uno pues tiene la necesidad de huir y el otro tiene la misión de atraparlo. Entonces es este juego del gato y el ratón. Pero como digo, él termina matándolo por el simple hecho de demostrar una superioridad. Y como digo, esto explica mucho la psicología del personaje. Es algo que a mí me interesa mucho y me gusta mucho analizarlo. Porque como digo, generalmente una secuencia de acción simplemente sirve por el único mérito de entretener, ¿no? O sea, obvio, estas películas, las películas de acción, las películas de espías, sirven más que nada por el hecho de entretener, pero siento que la saga de James Bond tiene algo que la hace mucho más interesante y mucho más analizable. O sea, por ejemplo, si bien Casino Royale no es tan estéticamente pulida como puede ser Skyfall, por ejemplo, una película que dirigió Sam Mendes y que, si no me equivoco, Roger Deakins estuvo encargado de la fotografía. Casino Royale no es tan pulida visualmente hablando, no es tan pulida en cuestiones de técnica. Es una película muy inteligente y que está muy bien escrita. La primera vez que vi esta película
Me entretuve mucho, creo que es lo que podría resaltar de mi primera vista, que me entretuve demasiado con esa película y nunca pude despegar el ojo de la pantalla. Pero en esta revisitada que le di el día de hoy, pues pude notar que la película es muy de detalles. O sea, hay nombres, hay escenarios, hay situaciones que parecen no tener una repercusión hasta muy avanzada la trama. Entonces, la película, con todo y su comedia, con todo y de ser una película, pues como digo, de acción, eh, creo que le pide mucho, o bueno, pide más que nada la atención del espectador, porque, como digo, hay detalles y trata de ser un poquito más inteligente, ¿no? Trata de ser un poquito más profunda, sobre todo, creo que esa sería la palabra. Entonces, por ejemplo, como esta escena de secuencia, como esta persecución nos da a conocer a nuestro protagonista, creo que también plantea mucho cómo es la saga. En el sentido de que también, pues películas posteriores trataron de replicar justamente esto, ¿no? El cómo vamos conociendo a nuestro protagonista sin conocerlo eh, específicamente, ¿saben? O sea, sin tener un monólogo, por ejemplo, de explicación de, ay, no, pues soy James Bond y soy así porque esto. Entonces, me parece muy curioso y me parece un gran detalle de la película el no darse el tiempo tal cual de expresar con palabras esto, pero sí de aprovechar, por ejemplo, una secuencia de acción que podría tener únicamente el mérito de ser entretenida, sino también servir de esta manera, ¿no? De conocer a tu personaje inconscientemente. Me parece muy interesante. También, por ejemplo, en esta película tenemos de villano a Mads Mikkelsen, un actorazo con toda la letra, ganador ya de premios en Cannes, incluso intérprete de personajes como Hannibal Lecter, intérprete de increíbles villanos y aquí hace un papel bastante bueno. Pero creo que el peso que tiene el villano de Le Chiffre, el personaje interpretado por Mads Mikkelsen, es que es un personaje también intelectual, es un villano intelectual, es un villano mental. O sea, porque por ejemplo, Casino Royale, para los que no tengan mucho de qué trata, no tengan mucha idea de qué trata esta película, pues tenemos más que nada como una investigación con respecto a un inversionista que trabaja para terroristas y al invertir de manera, digamos que errónea en contra de una aerolínea, pues termina perdiendo millones de dólares, de pesos, sí, ajá. Termina perdiendo millones de dólares que no son suyos, sino de estos terroristas para los que él trabaja, ¿no? Entonces, él organiza este juego de póker de millones de dólares en los que va a tratar de recuperar pues los millones que perdió de sus terroristas, ¿no? Para los que él trabaja. Entonces, Casino Royale representa este juego de póker, ¿no? En el que, aparte del dinero, pues juega más que nada este punto de la financiación del terrorismo. Entonces, digamos que el clímax y la batalla principal de Casino Royale sucede en un juego de póker. Entonces, me parece también una decisión muy acertada que si bien la película tiene millones de escenas de acción, millones de persecuciones, millones de peleas de nuestro Daniel Craig, la pelea principal sucede en un juego de póker y sucede en una mesa y sucede con nuestro protagonista y nuestro villano sentados, güey. O sea, me parece, voy a decirlo otra vez, muy interesante y me parece muy cautivador que para esta primera película hayan elegido una pelea mental. Porque si bien, como digo, no hay un enfrentamiento físico, hay un enfrentamiento mental, hay un enfrentamiento psicológico entre Le Chiffre y entre James Bond en cómo uno tiene que recuperar su dinero para que no lo maten y el otro tiene que ganar por el simple hecho de no tanto de recuperar el dinero, sino de también demostrar una superioridad a Le Chiffre, que es algo que yo creo que caracteriza al personaje de James Bond. Pero también el hecho de, pues de cumplir una misión, ¿no? Porque yo creo que es la base de muchas de las acciones de James Bond, el simple hecho de cumplir una misión. Pero hay esta batalla mental, ¿no? De los bluffs, que no es tanto de suerte. James Bond no explica la película. Que el póker no es tanto de suerte, sino de jugar con tu contrincante. Entonces,
no sé, la elección de justamente tener esta pelea que, que termina pues obviamente con nuestro James Bond como vencedor, me parece muy interesante por el hecho de que no demuestras tanto la fuerza física de tu personaje, sino su habilidad mental y su fuerza mental. Me parece muy chido eso. Y de ahí pasamos a otro punto que también creo que es muy interesante para analizar, porque posterior a él ganar el dinero, ay, perdón, posterior a él ganar el dinero, pues es capturado por Le Chiffre y torturado en pelotas, básicamente. Es torturado desnudo, ¿no? Y pues si bien en la escena tenemos esta dinámica de James Bond justamente queriendo demostrar superioridad pese a estar sufriendo, también me parece una estrategia muy rara pero muy acertada el hecho de... En tu primera película tenemos esto, ¿no? La presentación de nuestro personaje. Sabemos cómo es por este tipo de escenas, ¿no? De persecución, por ejemplo. Sabemos que es tenaz, sabemos que es una persona con demasiado ego, muy, pues vaya, egoísta en ocasiones, presumida. Aparte conocemos pequeños detalles de su vida personal por conversaciones. Tenemos esta pelea mental ya en el juego de póker en Casino Royale. Y posterior a ello tenemos esta tortura que es básicamente James Bond perdiendo. Porque en la misma escena se nota como, de no ser porque alguien más interfiere ya para el final, James Bond hubiera muerto ahí mismo. O sea, se nos muestra también la vulnerabilidad del personaje. Y si bien para el final ya de la película, sin decir tal cual el spoiler, hay una muerte que afectó a James Bond durante toda la saga, o sea, hasta No Time to Die, esta muerte repercute en el personaje. El cómo mostrarlo perdiendo en su primer película también me parece algo muy acertado, porque sabemos que nuestro personaje no es invencible, que nuestro personaje no tiene el guión de su lado, pese a que sabemos que al final va a ganar. James Bond aparece perdiendo, ¿no? Y aparece vulnerable, aparece torturado, aparece con todo en su contra. Aún así, él está, pues ahí, ¿no? Existe. Entonces, creo que la película juega mucho con nuestro personaje, pero como presentación es una presentación muy buena. Como digo, se nos muestran muchas facetas de un personaje que si bien yo creo que era muy plano en sagas pasadas. Era un James Bond que ya conocíamos, era un James Bond que era muy predecible. Y mostrar, como digo, todas estas facetas le da mucho peso al personaje y es un personaje con el que logras interactuar y conectar más, que creo que también es algo que esta saga logró. Y por lo que yo, como espectador y como joven adulto, he podido conectar tanto y le he tenido mucho cariño a esta saga. Como digo, es un protagonista con el que yo conecté mucho y con el que he pasado muchas cosas. Entonces, pues tenemos todo eso en contexto. Y pues ya para no hacer más largo el cuento de toda la introducción y de toda la psicología del personaje de James Bond, pues también me parece muy curioso cómo esta saga empezó esta temática de que se volvió como una competencia o como algo muy de publicidad, el hecho de quién iba a ser la canción de la película, quién iba a ser la chica Bond de esta película, qué carros iba a usar James Bond, qué locaciones iban a aparecer en la película, ¿no? Se volvió mucho eso. Y aquí creo que no es algo que tiene tanto peso. O sea, si bien, por ejemplo, la canción de Chris Cornell es bastante buena, siendo que, por ejemplo, Quantum of Solace, que creo que es la que tiene una canción con Jack White, me parece un poquito mejor. La canción No Time to Die con Billie Eilish también es bastante buena. Skyfall con Adele, ni se diga, creo que es tal cual la mejor. Y también es la mejor película de la saga. Skyfall es la mejor película de la saga. Y pues los carros, ¿no? Los Mercedes, bla, bla, bla. Pero esta película, algo que estaba analizando y que creo que es algo que hizo que esta saga funcionara tan bien hasta cierto punto, fue el hecho de que es una película muy aterrizada. O sea, establece sus límites y sabe hasta qué punto excederse. O sea, por ejemplo, es una película que es, como digo, muy, muy aterrizada por el hecho de que
nuestro James Bond puede hacer esto y no puede hacer esto. O sea, no vemos, por ejemplo, un James Bond saltando entre edificios, teniendo super fuerza, porque la película sabe que eso ya no entra dentro de sus límites, no entra dentro de su parámetro de lo real en este universo, entonces no lo sobrepasa. Como digo, hay muchas ocasiones en las que vemos a nuestro personaje principal casi al punto de perder por esto mismo, por el hecho de que pues es un humano, ¿no? O sea, sí es nuestro protagonista, pero no es Tom Cruise en Misión Imposible. Él no va a brincar entre edificios. Puede hacerlo, pero le cuesta o se va a ver lastimado en el proceso, ¿no? O sea, incluso aparte de la tortura, hay una escena en la que nuestro protagonista está a punto de morir. O sea, al hecho de que es envenenado y tienen que rescatarlo el personaje de Eva Green. Entonces, como digo, la película establece muy bien sus parámetros. Y fueron parámetros que duraron yo creo que hasta Skyfall. Porque ya a partir de Spectre y por ejemplo de No Time to Die, no se sienten como películas tan reales, como tan aterrizadas como esta. Pero igual no demerito, por ejemplo, No Time to Die. Me parece que es una película bastante buena. Pero creo que esto es algo que hizo que esta película y esta saga funcionara y arrancara de la manera correcta. Que estableció muy bien a su protagonista, estableció muy bien los parámetros de su universo y también no se tardó mucho en poner en contexto y en presentarnos cosas que no necesitábamos. O sea, yo no crecí con el personaje de James Bond, por ejemplo, con Sean Connery, pero pues como cultura ubico el personaje de James Bond, ¿no? O sea, sé cómo debería ser James Bond y creo que esta saga entendió muy bien a su personaje y no se tardó el tiempo o no le dedicó tiempo a cosas innecesarias como presentárnoslo una vez. Le dio más facetas, más no trató no sé, de mostrarle al mundo su pasado, por ejemplo, que quizás no es algo tan interesante. Es algo que se aborda de manera muy superficial porque pues no es el punto de la película y no es lo importante, vaya. Entonces creo que Casino Royale hizo muchas cosas bien, hizo de manera espléndida la tarea de introducir a este nuevo James Bond. Y pues nada, creo que en general todos los involucrados hacen un papel excelente, hacen un trabajo excelente. Yo personalmente no he visto nada de Martin Campbell fuera de esta película, al menos como director. Y no que yo tenga algo en contra de este director, pero simplemente, al menos no conscientemente he visto algo más de él. Pero creo que hizo un trabajo muy bueno al momento de iniciar esta saga. Si bien hubo sus tropiezos, o sea, de las 5 películas que son, creo que buenas, muy buenas son esta y Skyfall. Casino Royale y Skyfall de verdad tienen un lugar en mi corazón muy grande. Quantum of Solace y Spectre no son películas tal cual malas, son entretenidas, pero pues no son estas dos, ¿no? Y por ejemplo No Time to Die, siento que baja un poquito, pero igual es bastante entretenida y es un gran final. Creo que hizo un gran cierre. Y pues nada, creo que fuera de eso, no tengo mucho más que decir sobre esta saga. Como digo, es un episodio que tenía muchas ganas de hacer. Tenía muchas ganas de analizar esta psicología de James Bond y mostrar un poquito esto, ¿no? Su vulnerabilidad, la manera en la que él es y mostrarle un poquito al mundo todo el cariño que yo tengo por la saga de Daniel Craig. Porque, pues como digo, es el James Bond que me tocó a mí y es el James Bond que yo aprecio. Y pues nada, obviamente recomiendo mucho esta película, recomiendo toda la saga, pero especialmente Skyfall y Casino Royale. Entonces, pues nada, muchas gracias por llegar hasta acá. Nos vemos en el siguiente episodio con alguna reseña, con alguna entrevista. Y pues nada, un saludo a todos, gracias por escuchar y nos vemos en el siguiente episodio. Bye bye. Gracias por escuchar este episodio de Warhola. No olvides seguirnos en Instagram como WarholaMX y si el proyecto es de tu agrado y quisieras apoyarlo, también contamos con Patreon. Una vez más, muchas gracias por escuchar y nos vemos en el siguiente episodio. Bye bye.